Gran tema. Bueno, qué honor. Yo cuando vi el festejo, todo lo que pasaba en redes sociales, en el propio periódico Excelsior, en este fin de semana que cumplió 106 años, dije, con razón, es que el periódico de la vida nacional, Fabi, Sí, sí, todo sí. lo que ha registrado. Ujú. Se han echado un clavado, tú como subdirectora editorial del Excelsior, Pascal, que salió en una foto de Twitter con la primera edición, el primer tiraje del primer periódico, que alguien le decía, pero tenlo en algodones, Ujú, Pascal. ujú. Pues cómo no, imagínate, dice, así lo tengo, Sí, así es. dale oro. Así es, querida Fer. Y bueno, entrar al archivo histórico de Excelsior es toda una experiencia, no sabes. Han avanzado mucho esta empresa desde que pues realmente rescató el periódico en la digitalización de estos archivos, porque efectivamente hay documentos históricos que pues ya con solo verlos te da miedo de que desaparezcan, ¿no? Pero se ha avanzado mucho en esta digitalización, la verdad estoy muy contenta. Pero entrar, Fer, un día Ay, llévame, te por voy a favor. invitar porque Pasé hace 3 semanas por la esquina de la información. Llévame, sí, pero no, que no pase de la próxima semana. no, no, vámonos y hasta puedes hacer tu martes de recorridos Ándale, ahí en con el archivo con Gonzalo. Gonzalo, Qué ¿no? maravilla. A ver, ¿cómo es el archivo? Bueno, para empezar, entras a uno de los edificios de los nuevos. El archivo estuvo mucho tiempo en el edificio antiguo sobre Bucareli, en un edificio pues colonial. Después lo pasaron ya al tercer piso de lo que era el edificio nuevo, que iba a ser una torre informativa. Es decir, ese edificio que ustedes conocen de vidrios, que está en la esquina de Bucareli y Reforma, ahí iba a ser una gran torre donde iban a estar todas las agencias internacionales. Ahorita les voy Guau. a contar por qué iba a ser la esquina de la información con todas las agencias. Y ahí se pasó el archivo a raíz de todo este cambio que nos venimos para acá para que todos los medios del Grupo Imagen se unificaran, radio, televisión, periódico, redes sociales, y ahí se fue acomodando. Pero son gavetas antiguas con sus cajones, donde Guau. por año, por tema, por personaje, puedes encontrar lo que tú quieras, lo que se haya registrado en Es estos una gran 106 años. hemeroteca. ¿Sí? Además de los propios periódicos antiguos, es decir, vas a encontrar las colecciones de los periódicos antiguos, como ese que estamos viendo justamente, No, 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 qué como barbaridad. ese que estamos Que no viendo, puedes más que ver. Eso no se toca. no, esos no se tocan. De No, hecho, con guante. hay un personal especializado pues Roberto Gutiérrez Rebollo lo encabeza y que escribe muchas cosas para el periódico de estos temas históricos. Y ahí ves estos ejemplares ya encuadernados. Hay otros más nuevos, pero además están los folders en donde vas a encontrar las fotos de esa época. De hecho, hay unas fotos que todavía están marcadas por atrás, que tienen el sello del día, la fecha y con rojo, como el editor de ese entonces, que no era digital, marcaba con un crayón rojo la parte que querías que saliera de la foto. Es decir, si era una foto donde había más personas y tú nada más querías ahí, como estamos viendo, a Porfirio Díaz o al presidente, Quitabas a los demás. marcaban a los demás, pero con un crayón rojo y entonces ya pues con todos los Qué linotipos interesante. iban haciendo eso, ¿no? Entonces, así es, ahí todavía van a encontrar muchas cosas. Entonces, Excelsior cada año pues festeja su aniversario y pues está, por ejemplo, el libro conmemorativo de los 100 años de Excelsior, que es un documentazo. Y así cada año se han hecho ejemplares. En esta ocasión, busquen su ejemplar del 18 de marzo. Cada sección del periódico buscó las notas más relevantes o lo que ha cambiado, porque cada año vamos buscando el enfoque distinto para recordar estos trayectos de la historia, estos episodios, estos momentos que son la historia. Justamente los analistas, los historiadores, los académicos buscan en las hemerotecas para contar esta parte de la historia. Y fíjense que esas fotos que están viendo ahorita son de Rafael Aldulcin, que él fue el fundador de Excelsior, pero buscó las alianzas con Estados Unidos, Francia, Ándale. España, Italia,
Y eran los países en donde él viajó para buscar alianzas comerciales y novedosos modelos de trabajo para aplicar en el periódico de la vida nacional. Es decir, no solo hizo, hay un periódico y a ver, no. Se fue a esos países de Europa para ver cómo se hacía el periodismo de ahí y buscar esas alianzas. Desde los primeros años de vida, Excelsior y su fundador, Rafael Alducin, comenzó a viajar al extranjero en búsqueda de nuevos socios comerciales. En sus visitas internacionales se enfocó en captar novedosos modelos de trabajo para aplicar en este periódico. La mayoría de sus viajes fuera del país se hicieron en Nueva York, específicamente al despacho manejado por Rodrigo de Llano, quien era el principal corresponsal en Estados Unidos. Otros lugares frecuentados fue pues el New York Times, era el rotativo en el que mantenía una relación cercana con Excelsior. Pero también Excelsior contaba con una oficina en París. De hecho, las fotos que ustedes están viendo ahorita son fotos antiguas, de archivo, blanco y negro, con el sello, obviamente, de agua del Archivo Histórico de Excelsior, por aquello de la piratería. Justo son las oficinas que el periódico tenía en París. Imagínense ustedes. Desde ese lugar, varios colaboradores redactaban y enviaban información de toda índole a la sede principal aquí en la Ciudad de México. La sede de París fungía como una gran agencia con la misión de aportar la información noticiosa proveniente de Europa. Miren, ahí está esa sede de París. Desde París se nutría ampliamente la edición semanal de Revista de Revistas. Recuerden que ese era un gran documento cultural en donde todo el tema de la cultura, pues de donde venía en aquellos años, pues de París, donde intelectuales mexicanos escribían, pero tenían mucho esta sede en París porque era la capital de la cultura. Entonces ahí este despacho estaba a cargo de un periodista belga llamado Marinus Jelgaard, un hombre de toda la confianza para el gerente de este diario, ¿no? ¿Y qué creen? Publicó ahí en 1923, imagínense, el dirigente de este rotativo, Rafael Alducin, emprendió una importante gira en Europa. Y ahí visitó España, Italia y en Francia, donde se encontró con Francisco León de la Barra, quien fuera presidente interino de México tras la renuncia de Porfirio Díaz, Fer. ¿Qué tal? ¿Y qué crees? Que el político ahí le platicó la relación que tenía con Porfirio Díaz y cómo iban a hacer todo el proceso de sucesión, que fue el ejemplar del periódico que primero les mostramos aquí en QTF. El encuentro se llevó a cabo justo en esas instalaciones que ahorita están viendo, de Excelsior y de revistas, ubicadas en la avenida Auber, número 13, ahí en París. Luego, tenían también una presidencia de lujo, porque Rafael Alducin buscaba hacer estos contactos con otros periodistas, con otras redacciones, con gente intelectual y escritores que le pudieran dar ese plus informativo a Excelsior. Yo les quiero platicar que todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, también Excelsior era un referente para el tema de las noticias del mundo. Y hasta la fecha, por eso conserva su sección de Global, en donde relatamos día a día las notas que impactan a nuestro mundo, a nuestro acontecer, porque esa es también esencia de Excelsior. No solo lo que pasaba aquí en nuestro país, sino también en el mundo. Y hace muchos años, cuando me tocó viajar justamente a París, encontré ejemplares, mi querida Fer, y en Alemania también, pegados en museos periodísticos de Excelsior. Y era un orgullo ver que un periódico mexicano era referencia en Alemania y en París. Es que decía Excelsior de México. Exacto. ¿Tú también lo viste? No, claro, en Francia. Sí, no, exacto, pues es un exacto. orgullo importantísimo. Entonces, uno que es periodista, ¿verdad? Esas cosas las sienten. También en el Museo de Periódicos de Nueva York, ver los ejemplares de Excelsior, de verdad, es impresionante. Se le hace a uno la piel chinita. Sí. Bueno, pues ahí, justo, ¿qué creen? Que en Roma consiguió con una entrevista con el Papa Pío XI, en la que abordaron el tema de la adopción del Día de las Madres en México. Por eso, Excelsior también es el primer periódico en nuestro país que festeja el 10 de mayo. De hecho, lo hemos platicado aquí con Fer, cercano a esas fechas, que Excelsior creó el 10 de mayo aquí en nuestro país justamente para festejar a las mamás. Pero ya estamos hoy sabiendo, por esta investigación que hizo Roberto, que fue por una plática con el Papa Pío XI. Y así se instauró este festejo.
Y 2 días después de la visita con el Papa, Rafael Alducin aprovechó su estancia en Italia y entrevistó al entonces, ahí les va, al primer ministro Benito Mussolini. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Y en la plática se abordaron temas de gobierno, comercio, relaciones diplomáticas. Si se fijan, la estancia en Europa, a nombre del periódico Excelsior, el periódico de la Vida Nacional, le valió a Rafael Alducin ser nombrado Caballero de la Orden de Leopoldo, que es una distinción otorgada por el gobierno belga específicamente a todas esas personas que hacen una contribución a la información y al mundo, ¿no? No, bueno. Bueno, pues obviamente durante su gira buscó posicionar a nuestro periódico en el mundo como un periódico de rigor, en el que puedes confiar, donde las noticias se verifican, y sobre todo en esta época. Pero una joya que también encontré, y que esta fue producto de la visita que hizo uno de nuestros reporteros de Expresiones, Juan Carlos Talavera, a este archivo histórico, fue dónde quedaron las joyas que pertenecieron a la familia de Benito Juárez. ¡Ándale! Excelsior reveló que Josefa Juárez, viuda de Dublán, que era la hija más joven de Benito Juárez, se reunió con Manuel Aguirre Berlanga, que era el representante de la Secretaría de Gobernación, para consultarle sobre posibles ofertas o proposiciones que tuviera el gobierno federal para adquirir las joyas, muebles y objetos históricos que pertenecieron a su familia. Y pues ella quería con sus hermanas deshacerse de estos objetos porque tenían una situación económica difícil. Y solo en caso extremo considerarían ofrecerlas a algún museo en el extranjero. Entonces buscaron que el gobierno de México adquiriera todas las joyas y pertenencias de Benito Juárez para que se quedaran aquí, en el Museo Nacional de Historia. La respuesta de Aguirre Berlanga fue que hablaría con el entonces presidente Venustiano Carranza, Fer, o sea, ve de qué épocas hablamos, para resolver el tema, mientras que la heredera se comprometió a dejar estas joyas de la familia en los salones del Museo Nacional de Historia. No, ¿Qué tal? qué maravilla. Llévame, por favor. Vamos Qué maravilla, qué 106 años. Qué cantidad de notas, de columnistas, de gente que ha dependido del periódico Excelsior. Qué bonito. Gracias, Fabiola. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No, bueno. Gran decisión haberlo comprado, ¿eh? Sin duda alguna, gran decisión. Porque se rescató finalmente. Estaba ya hecho pedazos. Sí, se rescató. Estaba en Reforma, ¿no? Todavía. Sí, estaba en ¿No?